practice. Shit's real for Israel, war tactics. War paint on my face in the jungles. Camouflage and we all set, time to tussle. Yeah, they can't believe we done linked up. Blacks and Latinos, Mexicas, Taínos, Incas, Mayans, natives, indigenous. Coming to the suburbs looking for the privilege. Yeah, it's time for payback, bitches. The wealth of the righteous is held by the wicked. We need that and then some, the gold in the land. Y'all stole it. The dagger armor had to make you hold it in your stomach. Make them all run it. Can't let them rise no more, they gon' plummet. Shalom, shalom. Una vez más estamos, bueno, esta vez estoy solo. Estoy aquí haciendo un video. El espíritu me pegó a hacer una lección. Va a ser corta. Primeramente, antes que todo, le quiero dar toda honra y gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahavushai, Bahasham Rawakadash. Y este mensaje es para las 12 tribus de Israel, para todos aquellos morenos, latinos y nativos de América que en este tiempo van a regresar al Padre por medio de su Espíritu, a seguir y guardar sus mandamientos. Como les digo, estoy aquí en el jale, estoy aquí en la chamba y me pegó el Espíritu a hacer un video, ¿no? Y las escrituras, ¿no? Las escrituras es lo que tenemos que estar haciendo todos estos días, que el fin está cerca y lo único que nos queda es estudiar y seguir empujando esta verdad, ponerla allá afuera para todos aquellos que no saben quiénes son en este tiempo. Los morenos, los latinos, los nativos de América, regresamos a las 12 tribus de Israel. Tenemos que pegarle al estudio, tenemos que enseñarle a nuestra gente quiénes somos. Y más que nada tenemos que tener prudencia, tenemos que tener cuidado con lo que andamos haciendo, porque el fin está cerca y viene destrucción pronto y va a ser repentina, ¿no? Dice la palabra que Yahweh, Bahasham Yahavushai, va a llegar como ladrón en la noche y tenemos que estar listos, preparados, ¿no? Y la escritura que quería sacar está en Mateo, capítulo 10 y versículo 16. Y dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces tenemos que ser prudentes. Tenemos que tener cuidado, como les estaba diciendo, prudencia antes que todo, ¿no? Prudentes, siempre astutos con esta verdad. Prudente. Vamos a ver el significado de la palabra prudente. Dice que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecuada o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, si estamos siguiendo y guardando los mandamientos de Yahweh, no tenemos que preocuparnos. Pero si no los estamos haciendo, entonces, ¿qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que está en riesgo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estás arriesgando cuando vas en contra de seguir y guardar los mandamientos? Y lo único que estás arriesgando es tu vida. Todos tenemos que ser prudentes, porque ese riesgo que corremos de no seguir y guardar los mandamientos nos va a llevar al peligro. Nos va a llevar al peligro y no quieres estar en esa situación cuando necesites la ayuda del Padre, cuando necesites la ayuda de Yahweh Bahasham Yahavushai. No quieres que te diga: aléjate de mí, hacedor de maldad, ¿no? Aléjate de mí, como dice aquí mismo en Mateo. Voy a empezar en el 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tú no quieres que Yahweh te diga: ¿y tú quién eres? Aunque hayas estado haciendo cosas en su nombre, pero si no eres astuto, y si no eres prudente, y si no estás haciendo conforme a lo que ellos quieren que hagamos, vas a fallar y vas a caer, y Yahweh te va a rechazar. ¿Por qué? Porque no hiciste todo lo posible por esta verdad, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer por esta verdad. Y tenemos que tener cuidado con todas las doctrinas falsas que hay allá afuera. La única doctrina verdadera es la palabra de Yahweh, seguir y guardar sus mandamientos hasta el día final, ¿no? Entonces hay que echarle ganas, hay que seguir estudiando y no dejarnos engañar por el enemigo. Tenemos que usar la prudencia, ¿no? Vamos a ir a otro versículo en Proverbios. Proverbios 15 y versículo 1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y la razón de ese versículo es porque a veces el enemigo quiere venir a sacarnos de quicio, nos quiere sacar de lo que estamos haciendo para Yahweh, ¿no? Porque para eso está el enemigo. El enemigo está para sacarnos de esa línea que andamos caminando, ¿no? Vamos caminando en la línea y por Yahweh, y el enemigo es lo que viene a hacer. Nos quiere sacar de caminar derechos, nos quiere tumbar de donde estamos, y muchas veces vamos a caer. Eso no significa que no nos vamos a levantar más fuertes en el nombre de Yahweh. Tenemos que levantarnos, tenemos que levantar a otros y a que sigan ese camino derecho, ¿no? Y ese es el punto de lo que hacemos nosotros. Por eso tenemos que ser prudentes, usar la prudencia, porque lo que está en riesgo es más que tu vida en la carne, ¿no? Estamos peleando la corona de un reino para siempre, con Yahweh Bahasham Yahushai, para poder reinar con ellos para siempre. Esto no es un juego, esto es algo que tenemos que usar, los regalos que Dios nos ha dado para esta verdad, para edificar el tercer templo que es espiritual, ¿no? Entonces el versículo que sigue está en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Entonces tenemos que, antes de hablar, tenemos que pensar lo que vamos a decir sabiamente conforme a la Escritura. Lo único sabio en el mundo es la palabra de Dios. Eso es lo único sabio. Si tú no estás hablando conforme a estas Escrituras en este tiempo, eres un tonto, eres un insensato y no sabes nada, ¿no? Entonces, lo único que te trae sabiduría y entendimiento es seguir y guardar los mandamientos de Dios, ¿no? La palabra de Dios es tu única sabiduría, y la tienes que, cuando hablas y das respuesta de algo, de algún tema, tienes que ponerle sabor. ¿Eso qué quiere decir? Que le pongas sabor a la palabra, que le pongas todo lo que Dios, esos regalos que Dios te dio, los tienes que poner a trabajar. Ponlos a trabajar, enséñale a otros y
esos regalos que te dio, solamente tú los puedes hacer, porque cada quien tiene un carácter diferente, pero dice que todos estamos bajo el mismo espíritu. Todos aquellos que siguen y guardan los mandamientos de Yahweh, Bahasham Yahawashi, y que están en esta verdad, tienen diferentes atributos, diferentes regalos que Dios nos dio. Unos son callados, otros bailan, otros cantan. Todo eso lo tenemos que usar, ¿para qué? Para atraer a otros a Yahweh Bahasham Yahawashi, porque al mismo tiempo nadie los va a traer sino el mismo Padre. Pero a veces no te escuchan a ti, no te escuchan porque no te van a escuchar a ti por la manera en que tú te traes la verdad, ¿no? Hay unos que somos rudos, hay unos que somos demasiado amables, hay otros que, como te digo, son callados. Todo eso, Yahweh nos usa cada uno conforme a lo que Él nos dio para atraer a otros a la verdad, ¿no? Pero al fin del día es porque Él quiere, porque este es el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Yahweh, al fin del día, Yahweh es el que va a traer a todos a la verdad, pero a ti te está diciendo que andes sabiamente conforme simplemente a lo que Él te ha dado, ¿no? Los mandamientos que nos ha dado. Tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que ir a llevarle, alimentar a las ovejas, ¿no? ¿Y cómo vamos a alimentar a las ovejas? Con la palabra. Es lo único que puedes hacer. La palabra de Yahweh es la que va a hacer todo, pero tenemos que usar la prudencia y tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Lo que Dios nos ha dado. Ahora vamos a ir a Romanos. Este libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La consolación de las Escrituras, lo único que nos puede consolar a nosotros que estamos siguiendo y guardando los mandamientos de Yahweh, que queremos caminar esa raya y que a veces se pone difícil el camino. ¿Por qué? Porque vamos en contra del mundo. El mundo está en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos y seguimos a Yahweh Bahasham Yahawashi. Y como a Él lo aborrecieron primero, entonces también nos van a aborrecer a nosotros. Y eso no lo puedes hacer a un lado. Eso va a venir con el trabajo. Ya he dicho varias veces que hay cosas que vienen con este trabajo de andar caminando lo más derecho que podamos. Y al fin del día ya tenemos que inclinarnos a Yahweh. Tenemos que inclinarnos a esta consolación en la Escritura. ¿Por qué? Porque Yahawashi, Él mismo dijo, ahí mismo también en Juan. Ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14 y versículo. Vamos a empezar en el versículo 23. Dice, respondió Yahawashi y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, primero tenemos que amar a Yahweh, Bahasham Yahawashi. ¿Y cómo lo amamos? Siguiendo y guardando los mandamientos. Te está diciendo esto porque en el 14 y 15 dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el amor es guardar sus mandamientos. Ya hemos hecho estudios en esto del amor, ¿no? Ahora, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, nuestra consolación está en el Espíritu, ¿no? Y sabemos que la palabra es el Espíritu, sabemos que la palabra es la vida, es el seguir y guardar los mandamientos, es la vida, ¿no? Y busco otro versículo. Este libro está en el Apócrifa, en el libro de Baruch. Libro de Baruch, capítulo 4 y versículo 1. Dice, ella es el libro de los mandamientos de Dios. Ella es la ley que dura eternamente. Todos los que sean fieles a ellas vivirán, pero los que la abandonen morirán. Vuelve, el número 2 dice, vuelve Jacob y consíguela. Iluminado por ella, dirígete a su esplendor. No cedas a otros tus honores, ni tus privilegios a naciones extranjeras. Porque cuando ellos nos quitan el conocimiento y la sabiduría, la luz, cuando las otras naciones nos hacen esto, y pueden ir a leer Salmos 83, porque eso es lo que hicieron, eso fue lo que pasó con nosotros, nos quitaron nuestro poder, nos quitaron la luz. Entonces eso ocasionó que reinaran sobre nosotros. Pero dice, no les des el privilegio se nos dio a nosotros, a los morenos, a los latinos, a los nativos de América, se nos dio el privilegio, se nos dio simplemente el llamado, ¿no? Dice pueblo santo, nación santa, ¿no? Ya hemos leído también varios versículos en eso. Y le voy a seguir ahí en el nación santa, ¿no? Porque si nos dijo que éramos una nación santa, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tenemos que regresar al poder. El poder es seguir y guardar los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero poder, ¿no? Las otras naciones se apoderaron de nosotros. ¿Por qué? Porque nos dieron dioses falsos. Fuimos y adoramos otros dioses. Yahweh se enojó con nosotros porque fuimos en contra de sus mandamientos. Y de esa manera las otras naciones reinan sobre nosotros. Pero es tiempo de regresar al Padre, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, a seguir y guardar sus mandamientos. Y tenemos que, como les digo, el estudio de hoy es la prudencia. Tenemos que tener prudencia, tenemos que ser astutos y no dejar que el enemigo reine sobre nosotros, ¿no? Y es bien difícil porque estamos en este cuerpo carnal y a veces nos gana la carne, ¿no? Tenemos que ser fuertes, tenemos que alimentar más nuestro espíritu para cuando vengan todas esas pruebas, usar la prudencia, usar la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, ¿no? Vamos a ir ahora al libro de Eclesiástico 7 y 36. Déjame agarrarlo. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 7 y versículo 36. Dice, en todo lo que hagas piensa en el final y nunca pecarás, ¿no?
porque ¿qué es el final? Es lo que piensas cuando piensas antes de hacer las cosas, piensas cómo va a terminar. Si haces algo malo, si pecas en contra de Yahweh, tú sabes cuál va a ser la consecuencia. Entonces tenemos que actuar con prudencia y pensar en el final. Es lo que está diciendo esta escritura. Piensa en el final, cómo va a terminar, ¿no? Cómo va a terminar la película antes de ir a actuar mal en contra de Yahweh. Tenemos que usar la prudencia, ¿no? Ahora vamos a ir a Romanos 12 y 18. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es lo que te decía, ¿no? A veces el enemigo nos quiere ganar, nos quiere que saquemos esa carne, que saquemos esa mente carnal que alguna vez teníamos, ¿no? Y como queremos hacer ahora las cosas bien, caminando en el Espíritu, esas cosas que vienen, las pruebas, la única manera que podemos actuar ahora es espiritual y dejar que Yahweh haga lo que va a hacer con su venganza, porque al fin del día Él es el que tiene el poder de todas las cosas, ¿no? Y le tenemos que dejar a Él que haga la justicia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de estar bien con todo el mundo. Y igual, ¿no? Hay gente con la que no podemos estar bien porque ellos andan en el mundo y no quieren saber nada de esta palabra ni de esta verdad. Entonces tienes que manejar tu camino, que tienes que manejar todo con astucia, ¿no? Como decía la primera escritura que leímos, la astucia, la prudencia, y simplemente echarle ganas en el nombre de Yahweh Bahasham Yahushua, echarle ganas y seguirle, no parar de hacer esto. Tenemos que pensar que Yahushua viene pronto y tenemos que seguir estudiando, no pares de estudiar. Lord save me, I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. Them angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.